Parte 1. Tu subconsciente está creando múltiples realidades. ¿Alguna vez has sentido que un momento era tan exacto, tan perfectamente sincronizado, que parecía haber sido orquestado por algo más allá de la lógica? Un pensamiento cruza tu mente y, de repente, la realidad parece doblarse para reflejarlo. Un nombre, un número, un símbolo, empieza a repetirse a tu alrededor, como si el universo respondiera a algo que ocurre dentro de ti. ¿Coincidencias? ¿O señales codificadas que provienen de un nivel más profundo de tu propia mente? La verdad es mucho más extraña de lo que imaginas. Durante siglos, sabios y místicos han hablado de una capa oculta de existencia, un nivel invisible que escucha, que responde y que incluso reordena la estructura de la realidad misma. Hoy, la física cuántica comienza a rozar lo que esas antiguas civilizaciones ya intuían, que la realidad no es fija, sino moldeable. Y de alguna forma, tu conciencia, especialmente tu subconsciente, juega un papel fundamental en esa creación. Estás a punto de descubrir una verdad olvidada. Tu subconsciente no es un espectador pasivo, sino una fuerza inteligente, activa, que se comunica contigo a través de los cambios de realidad, desde los magos egipcios que invocaban a Heka para doblar el tiempo y el espacio, hasta los sabios védicos que exploraban la arquitectura invisible de la mente. Todos comprendían lo mismo que hoy la ciencia comienza a demostrar. La mente moldea el universo. La observación transforma la materia. El pensamiento altera el resultado. Y tu subconsciente es el puente entre ambos mundos. En este video, descubrirás cómo tu mente subconsciente opera detrás del escenario de tu vida, cómo las antiguas civilizaciones comprendieron su poder y cómo los llamados saltos cuánticos de realidad podrían ser, en realidad, el lenguaje con el que esa mente profunda intenta comunicarse contigo. Los antiguos alquimistas herméticos lo resumieron con una sola frase: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. No era poesía, era una fórmula, un código para comprender el ciclo infinito de retroalimentación entre tu estado interno y el mundo externo. Aprenderás a reconocer las señales ocultas que tu subconsciente usa para indicar si estás alineado o desalineado con tu verdadero camino. Verás cómo los déjà vu, los números repetidos, los cambios repentinos de ánimo o las coincidencias imposibles no son errores del sistema, sino mensajes en movimiento, ecos que surgen desde un nivel donde el tiempo, el pensamiento y la energía se entrelazan. Esto no es teoría, es un mapa para que aprendas a leer las señales, a interpretar los cambios y, finalmente, a dirigirlos conscientemente. Porque esta es la interfaz olvidada entre la sabiduría antigua y la verdad cuántica. El punto donde la ciencia y el misticismo susurran la misma idea. La realidad no es sólida, es sensible, y tu subconsciente es su arquitecto. Así que te advierto, cuando este video termine, puede que ya no veas tu mente, ni tus experiencias de la misma manera. Aquellos momentos que antes parecían fallos en la Matrix, podrían ser mensajes. Y tu realidad, mucho más viva de lo que jamás imaginaste. Comencemos descubriendo la inteligencia oculta detrás de tu vida cotidiana. El arquitecto silencioso que siempre te observa, te moldea y te guía. Bajo la superficie de tus pensamientos conscientes, más allá del alcance de tus intenciones deliberadas, existe un vasto reino de inteligencia invisible. Ese es el dominio de tu mente subconsciente. No es solo un depósito de recuerdos o hábitos. Es un campo dinámico que moldea la estructura de tu realidad en tiempo real. Opera en silencio, pero nada escapa a su influencia. Mientras tu mente consciente navega el mundo visible, tu subconsciente trabaja en el invisible, moviendo los hilos, reorganizando eventos, alineando circunstancias externas con los patrones internos que tú mismo emites. Para entender esta fuerza oculta, hay que abandonar la idea de que la mente termina donde termina el cráneo. Las civilizaciones antiguas jamás aceptaron tal límite.
Para ellas, la mente se extendía más allá del cuerpo, hacia los éteres, hacia las estrellas, hacia la trama misma del cosmos. El subconsciente no era una mente menor, era la mente verdadera, la mente inmortal. La parte de ti que sabe sin pensar, que habla sin palabras y que actúa sin moverse. Los egipcios lo sabían bien. Lo llamaban Ka, el doble energético que existía en paralelo al cuerpo físico. El Ka recibía mensajes de los reinos divinos y los transmitía mediante símbolos, sueños y presagios. Lo que para la mente racional era una simple coincidencia, para el iniciado egipcio era una señal deliberada del Ka, una voz del yo invisible. En la filosofía védica, esa misma inteligencia subconsciente se conocía como Chit, la capa más profunda de la conciencia, donde se almacenan las impresiones de todas tus vidas. Esas huellas, llamadas samskaras, moldean silenciosamente tu comportamiento, tus deseos y las circunstancias que atraes. Los sabios védicos sabían que al purificar y dirigir el Chit, podían alterar no solo su destino personal, sino el curso mismo del flujo cósmico. El subconsciente no era solo un reflejo del pasado, era la semilla desde la cual florecen todas las realidades futuras. La tradición hermética lo codificó en las tablas esmeralda. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No era una metáfora poética, era una verdad funcional. Aquello que sostienes en el santuario interior de tu subconsciente se refleja inevitablemente en el mundo externo. El patrón de tus pensamientos se convierte en el patrón de tu línea de vida. Tus emociones dominantes esculpen tu entorno, atrayendo personas, oportunidades y coincidencias que vibran con tu frecuencia interna. Pero, ¿cómo saber cuándo tu subconsciente intenta hablarte? No lo hace con palabras, no discute, no explica, manifiesta, crea patrones, repeticiones, distorsiones y alineaciones. Empiezas a notar el mismo número en matrículas, relojes y teléfonos. Una palabra o frase se repite en diferentes conversaciones, libros o videos. Personas llegan a tu vida con una sincronía imposible. Las circunstancias cambian de golpe después de una emoción intensa o un pensamiento profundo. Nada de eso es casualidad. Son señales, expresiones codificadas de tu subconsciente, traducidas en estructura cuántica. A veces lo sentirás como una incomodidad súbita al entrar en una habitación que otros consideran normal, o como una certeza inexplicable ante una decisión que aún no has tomado. No es intuición, es transmisión directa desde el campo subconsciente que percibe más allá de los 5 sentidos, habla en símbolos, sincronías y atmósferas. Reordena líneas de tiempo para mostrarte lo que tu conciencia todavía no alcanza a ver. El subconsciente no hace preguntas, responde. Responde con sueños, con cambios de ánimo, con la forma que adopta tu realidad. Y cuanto más ignoras sus mensajes, más distorsionados se vuelven, hasta manifestarse como accidentes, conflictos o fracasos repetidos. Pero cuando comienzas a reconocer su firma en tu vida diaria, la realidad se aclara, la niebla se disipa, cada momento se convierte en un mensaje, y comprendes algo fundamental. La vida no te sucede a ti, emerge desde ti. Esto no es filosofía, es ley. Tu subconsciente está en constante conexión con el campo cuántico, un océano infinito de probabilidades, esperando instrucciones. Y esas instrucciones no se dan con palabras, sino con creencias, emociones, repetición y enfoque inconsciente. Lo que tu subconsciente considera verdadero, el campo cuántico lo replica con precisión absoluta. Por eso los antiguos cuidaban tanto sus pensamientos, sus emociones y sus narrativas internas. Sabían que cada creencia alojada en el subconsciente se convertía en una orden dirigida al universo. Si crees que el mundo es hostil, tu subconsciente filtrará la realidad para confirmarlo. Si sientes que no mereces amor o éxito, fabricarás situaciones que lo validen,
incluso cuando conscientemente deseas lo contrario. Y aquí surge el gran misterio. El subconsciente no obedece a la lógica, obedece al patrón. No se persuade con razones, sino con frecuencia. Por eso las afirmaciones sin emoción no funcionan. Tu mente consciente puede repetir intenciones nuevas, pero tu subconsciente seguirá proyectando su antigua realidad. Reprogramarlo es cambiar el lente con el que el campo cuántico interpreta tu existencia. Pero antes de hacerlo, hay un primer paso esencial: la conciencia. Debes aprender a reconocer cuándo te está hablando. Parte 2. La mente oculta, que moldea tu mundo. Los signos de que tu subconsciente intenta comunicarse contigo son más evidentes de lo que crees. Se manifiestan como patrones repetitivos que parecen imposibles de romper. Situaciones que se repiten sin importar cuánto intentes cambiarlas. Emociones que surgen sin razón aparente. Sueños que cargan un peso simbólico o que regresan una y otra vez con distintas formas. Sincronicidades que coinciden con tus pensamientos más íntimos. Ideas que aparecen sin lógica alguna, pero que traen consigo una certeza inexplicable. Nada de esto es un accidente. Son transmisiones, porque la realidad entera es un espejo que no miente. Cada experiencia, desde la más común hasta la más milagrosa, refleja la arquitectura invisible de tus creencias subconscientes. Tú estás emitiendo señales constantemente hacia el campo cuántico, y éste responde, no a lo que deseas, sino a lo que eres en lo más profundo. Por eso las antiguas escuelas iniciáticas no comenzaban enseñando técnicas de manifestación, comenzaban con purificación interna. El aspirante debía observar sus pensamientos, rastrear sus emociones y examinar las historias invisibles que lo gobernaban. Solo entonces podía proyectar nuevas realidades con precisión y estabilidad. Porque sin claridad interior, la manifestación se vuelve caótica, inconstante y agotadora. Lo que los místicos comprendieron de manera intuitiva, la ciencia moderna apenas comienza a observar. El simple acto de observar colapsa una ola de probabilidades en un solo resultado. Este fenómeno se conoce como el efecto del observador, pero el verdadero observador no es la mente pensante, es el yo profundo, la conciencia silenciosa que siempre está mirando, evaluando y moldeando la realidad por debajo del pensamiento. Ese es el operador oculto detrás de cada experiencia de tu vida. Es la voz antigua dentro de ti, que sigue esculpiendo el mundo incluso cuando duermes, sueñas o crees estar solo. Pero nunca estás solo. Estás en conversación constante con la realidad. Y tu subconsciente es el traductor. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué se repiten ciertas experiencias, por qué atraes ciertos tipos de personas, o por qué la realidad parece doblarse en momentos extraños cuando tus emociones se intensifican, entiende esto. No es aleatorio, es una señal. Tu subconsciente está tratando de comunicarse, no con palabras, sino con ecos cuánticos, con reflejos simbólicos, con resonancias invisibles. Y cuando aprendes a descifrar ese lenguaje, dejas de temer a lo desconocido. Comienzas a colaborar con él, a moldear la narrativa. Te conviertes en un participante consciente del gran diálogo entre mente y materia. Porque la realidad no es fija. Detrás del telón de lo visible, la realidad se comporta como un mar vivo de posibilidades moldeadas por la conciencia misma. En el reino cuántico, las partículas aparecen y desaparecen. Los resultados permanecen inciertos hasta que alguien los observa. Y el tiempo deja de comportarse como una línea para convertirse en un océano fluido. Entonces el universo deja de parecer mecánico y comienza a parecer consciente. Este es el el punto donde la ciencia y el misticismo se encuentran, y no por casualidad. El mundo antiguo jamás separó la conciencia de la realidad. Sabían que una era el reflejo de la otra. De Egipto a la India, de Babilonia a Grecia, los sabios comprendieron que el universo externo era una proyección del universo interno.
Y ahora la física moderna está llegando a la misma conclusión. La conciencia no está dentro del universo. El universo está dentro de la conciencia. En el corazón de esa verdad se encuentra un fenómeno extraño y poderoso: el efecto del observador. En la mecánica cuántica, las partículas existen como ondas de posibilidad hasta que son observadas. En el instante en que la observación ocurre, la onda colapsa en un resultado definido. En otras palabras, la conciencia altera el sistema que observa. Sin observador, solo hay incertidumbre. Con observador, una versión específica de la realidad cristaliza. Pero, ¿quién observa realmente? Muchos creen que son los científicos, los instrumentos, los experimentos. Pero esa es una interpretación superficial. El verdadero observador es la conciencia misma, la presencia sensible que cambia el tejido del universo simplemente por existir. El observador no está separado del experimento, está entrelazado con él. Y las implicaciones son inmensas. Tu conciencia no solo presencia tu vida, la genera. Esto encaja perfectamente con lo que las enseñanzas herméticas afirmaron hace miles de años. Según esas doctrinas, la mente no es un subproducto del cerebro. Es una fuerza universal capaz de influir la realidad en todos los niveles. Un texto clave del hermetismo, el Kybalion, lo dice sin rodeos. El todo es mente, el universo es mental. El mundo material es solo una proyección de planos mentales más profundos. Para los magos herméticos, el verdadero poder no consistía en lanzar conjuros, sino en entender la relación entre pensamiento interior y manifestación exterior. La atención enfocada era una forma de control creativo. Así como el observador en la física cuántica colapsa probabilidades en forma, el iniciado hermético colapsaba intención en experiencia. Pero hay otro misterio cuántico que acerca aún más la ciencia moderna a la sabiduría antigua: el entrelazamiento. Cuando dos partículas han estado unidas, permanecen conectadas sin importar la distancia. Si cambias el estado de una, la otra responde instantáneamente, incluso separadas por años luz. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Pero los antiguos no lo consideraban fantasmal, lo consideraban sagrado. En la filosofía védica, esta conexión se expresaba en el concepto de Brahman, el campo infinito e inmutable del que surge todo. La conciencia individual, Atman, no es separada de ese campo, es su expresión. Los sabios hablaban de la red de Indra, una vasta malla cósmica, donde cada punto refleja todos los demás. Una imagen poética del entrelazamiento cuántico, descrita miles de años, antes del nacimiento de la ciencia moderna. En estas visiones, toda separación es ilusión. Lo que parece distante está, en realidad, unido. Lo que parece aleatorio está profundamente conectado. Tus pensamientos, tus emociones y tu presencia misma envían ondas al campo colectivo y reciben ondas en respuesta. El mundo te responde porque no está separado de ti. Es una extensión de ti, expresada en símbolos. Incluso en las tradiciones místicas de Occidente, como la Cábala o el Gnosticismo, se enseñaba lo mismo. El mundo material es un reflejo de planos superiores, un espejo fractal de la conciencia divina. Los eventos físicos corresponden a energías espirituales, tal como la física cuántica revela que el mundo visible nace del invisible. Pero la convergencia más sorprendente entre sabiduría antigua y ciencia moderna está en la idea de un campo cósmico de información. En la física cuántica, muchos científicos sostienen que el universo está impregnado por un campo energético que almacena y transmite datos a través del espacio y del tiempo. El campo de punto cero, el vacío cuántico, o lo que los antiguos llamaban el campo akáshico. Todo lo que ha existido o existirá está registrado allí, no como datos estáticos, sino como patrones vivos de potencial. Los sabios de la India lo sabían desde hace milenios. Llamaban a ese espacio sagrado Akasha, el quinto elemento, el éter del que todo emerge. Para ellos, no era vacío,
sino sustancia divina. Cada pensamiento, cada acción, cada evento dejaba su huella en ese campo, accesible para quien supiera sintonizar su conciencia. De ahí nació la idea de los registros akáshicos, una biblioteca eterna que contiene el recorrido de todas las almas, de todas las vidas y de todas las elecciones. Sorprendentemente, esto coincide con la teoría cuántica de la información, la idea de que el universo no está hecho solo de energía y materia, sino también de información. Cuando los místicos accedían a la Akasha, no estaban imaginando. Estaban entrando en un nivel de conciencia donde todos los datos existen simultáneamente. En lenguaje cuántico, estaban conectando con el campo de probabilidades no localizadas, extrayendo patrones y dándoles significado. Pensadores modernos como Ervin Laszlo han ampliado esta idea, proponiendo que el campo akáshico es el eslabón perdido entre la conciencia y el cosmos. Explica por qué las partículas entrelazadas actúan como si siguieran conectadas. Explica cómo el pensamiento puede influir la materia y revela el puente entre experiencia interna y resultado externo. Las antiguas tradiciones ya lo sabían. Decían que el subconsciente no está limitado a la memoria personal. Está enchufado a esa vasta red de información. Cada sueño, cada intuición, cada visión repentina o símbolo extraño es una ventana a ese campo más profundo. Tu subconsciente actúa como antena, recibe y transmite información del campo cuántico en tiempo real, y es a través de ese intercambio que los cambios de realidad comienzan a manifestarse. Cuando tu subconsciente vibra con una frecuencia determinada, por creencia, emoción o enfoque, comienza a resonar con el patrón correspondiente en el campo cuántico. Esto produce lo que los científicos llaman colapso de la función de onda, la contracción de infinitas posibilidades hacia una realidad específica. No eliges de un menú fijo de destinos. Esculpes la realidad desde dentro, con la vibración de tu subconsciente. Y esto no es fantasía. Es la base de todas las ciencias sagradas. Los magos herméticos, los yogis védicos y los sacerdotes egipcios aprendieron a dominar esta interfaz. Sabían cómo silenciar la mente consciente, purificar la subconsciente y alinear su frecuencia interior con el resultado deseado. Usaban símbolos, mantras, geometría sagrada y rituales, no como superstición, sino como herramientas para sincronizar la frecuencia interna con el resultado externo. Hoy, la ciencia empieza a confirmar lo que ellos ya sabían, que la observación altera la realidad, que todo está conectado más allá del tiempo y el espacio, y que la conciencia no es un producto de la materia, sino su fuente. No estás aquí para observar pasivamente. Estás aquí para crear activamente. Tu subconsciente es el puente, la unión entre lo antiguo y lo moderno, entre lo visible y lo invisible, entre lo que conoces y lo que aún no puedes explicar. Así que cuando la realidad comience a ondular, cuando las sincronicidades se multipliquen y el ambiente cambie sin razón aparente, recuerda, no es coincidencia, es convergencia. Es el punto donde la sabiduría antigua y la verdad cuántica se encuentran. Es la revelación de que no estás separado del universo, eres su voz. Parte 3. Cuando la realidad empieza a hablarte. Debajo de la superficie de tu experiencia diaria, el tejido de la realidad vibra con alineamientos extraños, destellos de irrealidad y momentos en los que el mundo parece inclinarse hacia un lado. Miras el reloj y otra vez los mismos números se repiten. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Piensas en alguien y segundos después te escribe. Una canción suena en el momento exacto, con las palabras que responden a una pregunta que jamás dijiste en voz alta. Nada de eso es casualidad. Son transmisiones. Tu subconsciente está siempre hablando, siempre señalando, y lo hace a través del mismo campo cuántico en el que estás inmerso. Esos cambios en la realidad, esas coincidencias imposibles que parecen acumularse, no son anomalías. Son canales de comunicación activados por la resonancia,
la atención y la alineación energética. Los saltos de realidad no son simples fenómenos misteriosos, son mensajes que ascienden desde lo profundo, trazando la arquitectura invisible de tu conciencia. Y cuanto más te sintonizas con ellos, más intensos se vuelven. Cuanto más los reconoces, más se amplifican. Y cuando finalmente ves el orden oculto detrás de todo, tu percepción misma se convierte en la llave. Una llave que abre los códigos más profundos de la realidad. Pero para reconocer esas transmisiones, debes aprender su idioma. Los saltos de realidad suelen expresarse en el lenguaje de la sincronicidad, eventos que parecen conectados por significado, aunque no exista una causa lógica entre ellos. Carl Jung acuñó ese término, pero el fenómeno es mucho más antiguo que la psicología moderna. Una sincronicidad tiene una carga, atrae tu atención, te detiene, y sin usar palabras, te entrega un mensaje. Su poder no está en la lógica, sino en la resonancia simbólica. Estos momentos reflejan el idioma del subconsciente, simbólico, no lineal y lleno de significados arquetípicos. Otra expresión común de los cambios de realidad es el déjà vu, esa sensación inquietante de haber vivido una escena antes. La mayoría lo descarta como un simple error neurológico, pero muchas tradiciones lo consideraban un vislumbre de líneas de tiempo paralelas, una superposición temporal entre dimensiones. En el contexto de la realidad cuántica, el déjà vu podría ser una filtración, un breve cruce entre versiones alternativas de tu camino. Luego están los momentos mandálicos, esos patrones, números, formas o símbolos que parecen seguirte. El mismo número aparece en recibos, direcciones, relojes. El mismo animal cruza tu camino una y otra vez. Nada de eso es decorativo. Son indicadores energéticos que emergen como respuesta a tu frecuencia interior. En las tradiciones esotéricas, a estos símbolos se les llamaba eidolons, proyecciones del alma que reflejan el estado interior. Para los antiguos sacerdotes egipcios, estas interacciones con la realidad eran manifestaciones del poder de Heka. Heka no era magia, como las traducciones posteriores lo interpretaron mal. Era la fuerza creativa original, la energía inteligente, que une pensamiento y manifestación. Los egipcios creían que los dioses hablaban a través de Heka, no con lenguaje, sino con patrón, vibración y forma energética. Heka era el arte de la sintonía, la comprensión de que la realidad se dobla ante los códigos vibracionales del subconsciente. En ese sistema, los símbolos estaban vivos, los números eran portales y los nombres poseían poder. Cada evento, por pequeño que fuera, era parte de un movimiento intencional dentro del tejido divino. Y quien aprendía a interpretar esos movimientos accedía a niveles más profundos de conocimiento. La física cuántica moderna empieza a confirmar esta visión antigua. A nivel subatómico, la realidad no se mueve en líneas rectas, sino en probabilidades, remolinos y entrelazamientos. El tiempo no es lineal. La causa y el efecto no son fijos. El sistema responde a la energía, incluso retroactivamente. Los eventos están interconectados de formas que desafían la lógica clásica, pero que resultan naturales para el subconsciente. Por eso un pensamiento cargado de emoción puede provocar un cambio inmediato en tu entorno. Por eso una intención, incluso no expresada, puede desencadenar una cadena de acontecimientos imposibles de explicar. Tu subconsciente está conectado a un campo que no obedece las leyes de la física newtoniana, y cuando emite una señal, ya sea deseo, miedo o anhelo espiritual, esa vibración viaja a través del campo unificado, atrayendo hacia ti símbolos, personas y experiencias que la reflejan. Las culturas indígenas conservan esta idea bajo otro nombre, el tiempo del sueño o la realidad espiritual. Los pueblos aborígenes de Australia hablaban de un mundo detrás del mundo, un reino vibracional, donde moran los ancestros y los arquetipos. Cuando alguien ve una señal en la vida diaria, un animal que actúa de forma extraña,
Un fenómeno natural fuera de lugar, una palabra escuchada en el viento, no lo interpreta como casualidad, sino como un mensaje del campo. Lo mismo ocurre en las tradiciones chamánicas andinas, donde la realidad se percibe como una red viva, en la que todo está conectado simbólicamente. No es superstición, es otro lenguaje cognitivo, un modo de percepción que la mente moderna ha olvidado. Pero el subconsciente nunca dejó de hablar ese idioma. Sigue construyendo el mundo simbólicamente. Sigue moldeando tu experiencia según tus patrones emocionales y energéticos. Y la realidad, a su vez, se curva para reflejar la forma de tu mente. Esa es la esencia de la comunicación cuántica. La realidad no te habla con palabras, te habla con alineaciones. Un cambio en tu subconsciente produce un cambio en el campo. Y ese cambio regresa a ti como patrón, como eco, como señal. No estás observando un mundo separado de ti. Estás interactuando con un espejo que cambia según tu estado interior. Por eso, durante los periodos de transformación interna, tu vida externa suele volverse caótica. Viejas amistades se desvanecen, eventos aleatorios interrumpen tus planes, las sincronicidades se aceleran, nada está fuera de control, todo es recalibración energética. Tu subconsciente está desmantelando viejas alineaciones y atrayendo nuevas, y el campo cuántico se está reorganizando para reflejarlo. Pero hay que tener cuidado. El subconsciente no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo responde a la intensidad. Si el miedo domina tu frecuencia, el campo lo reflejará. Si el trauma no resuelto colorea tu energía, lo verás repetido en tu entorno. Los saltos de realidad no siempre son agradables, pero siempre son instructivos. Cada alteración en tu experiencia es una pista del plano oculto que tu subconsciente está proyectando. Para navegar este paisaje con sabiduría, debes volverte consciente de tus patrones. Pregúntate, ¿qué símbolos aparecen con frecuencia en mi vida? ¿Qué emociones dominan mi mundo interior? ¿Qué deseos se repiten sin cumplirse? ¿Qué pensamientos vuelven en silencio una y otra vez? Esas son las cuerdas invisibles que te atan a resultados específicos en el campo cuántico. Y mientras sigan siendo inconscientes, generarán bucles, realidades repetidas con pequeñas variaciones, hasta que aprendas la lección que contienen. En las antiguas escuelas de misterio, los discípulos eran entrenados para notar los cambios de realidad con precisión. Practicaban la observación elevada, la decodificación simbólica y la conciencia ritual. Cada elemento de la vida diaria era parte de una conversación entre el yo y el universo. El graznido de un cuervo no era azar, era un eco del campo. Una vela que parpadeaba en un momento clave no era física, era una señal. Una mente entrenada de ese modo no busca explicaciones, busca significados. Y esa misma posibilidad sigue abierta hoy. Tú puedes aprender a identificar los saltos de realidad como mensajes. Puedes convertirte en un intérprete consciente de tus propias transmisiones subconscientes. Y puedes empezar a guiar el campo cuántico ajustando tu frecuencia interna. El primer paso es simple. Observa. Cuando la realidad parezca fallar, cuando el tiempo se distorsione, cuando las coincidencias se acumulen, no las ignores. Regístralas. Reflexiona sobre tu estado emocional en ese momento. ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Qué deseabas? Porque esos momentos no son fragmentos. Son bucles de retroalimentación. Con el tiempo, al registrar más de ellos, los patrones emergen. Ciertos números te siguen. Ciertas palabras se repiten. Ciertos estados emocionales producen señales externas específicas. Estos son tus códigos de realidad. Y una vez reconocidos, forman tu lenguaje personal para decodificar el idioma del subconsciente a través del campo cuántico. Al final, los cambios de realidad no interrumpen tu camino. Son tu camino. Cada uno es un punto de contacto entre tu mundo interior y el mundo externo. Un destello del velo.
un susurro de la mente profunda que modela tu existencia. Y cuanto más escuchas, más alto resuena. Cuanto más lo honras, más preciso se vuelve. Hasta que finalmente dejas de caminar a ciegas y comienzas a recorrer un diálogo vivo entre tú y el universo. Ya no eres un espectador, eres parte del diseño. La realidad te habla, y tú, por fin, entiendes su idioma. Parte 4. El lenguaje oculto de la realidad. La realidad habla en símbolos, y esos símbolos no son estáticos. Cambian, evolucionan, se adaptan a tu conciencia. Son reflejos fluidos de tu mundo interior, proyectados hacia afuera. Cada sincronicidad, cada déjà vu, cada patrón que se repite, es un mensaje, un idioma más antiguo que cualquier lengua humana. Y la clave no está en analizar estos momentos, sino en sentirlos, en percibir la vibración que traen, en descifrar su significado a través de la resonancia, no de la lógica. Para entender el lenguaje de tu subconsciente cuando se expresa a través de los cambios cuánticos de realidad, debes comenzar con la presencia. No una presencia mecánica, sino una atención sagrada, la misma que practicaban los antiguos iniciados en los templos de Egipto o en las escuelas herméticas de Grecia. Debes convertirte en el observador de tu propia señal, en el oyente de los susurros detrás de los eventos. En la antigüedad, decodificar no significaba interpretar, significaba comulgar. Los símbolos no se resolvían, se vivían. No se trataba de resolver un rompecabezas, sino de participar en una danza energética. Un cuervo en el aire no era solo un ave, era un mensajero del umbral. Un objeto roto no era un accidente, era un signo de transmutación. Los antiguos vivían en un mundo donde nada era plano, donde todo tenía dimensión, propósito y mensaje. La primera regla para leer las señales es simple. Lo externo refleja lo interno. Es el antiguo axioma hermético. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Lo que ocurre en el campo cuántico de tu vida refleja el estado de tu arquitectura subconsciente. Nada a tu alrededor está realmente separado de ti. Los patrones que ves no se ensamblan al azar. Están moldeados por tus emociones, tus creencias, tus arquetipos y tu atención. Esto significa que cada número que se repite, cada animal que aparece, cada sueño que se filtra en tu vida despierta, son espejos. La pregunta no es, ¿qué significa esto?, sino, ¿qué parte de mí está reflejando? Aprender a decodificar la realidad requiere visión simbólica, y no se trata de memorizar significados de un libro, sino de descubrir tu propio diccionario interior. Un símbolo puede tener una interpretación general, pero su carga emocional es personal. Para alguien, un lobo puede representar poder. Para otro, puede simbolizar miedo. Un color rojo puede ser advertencia o puede ser impulso. Tu subconsciente utiliza tus asociaciones emocionales para construir sus mensajes. Por eso debes aprender a leer tu propio lenguaje. Los sacerdotes egipcios practicaban algo llamado transmutación serética, el arte de traducir señales externas en transformación interna. Cuando algo extraño ocurría, no preguntaban, ¿por qué pasó esto?, sino, ¿qué parte de mi alma lo ha convocado? Sus registros no eran diarios de eventos, sino mapas de símbolos. Cada signo era una coordenada dentro del viaje del alma. Cada patrón observado con atención revelaba el hilo secreto de la evolución interior. Tú puedes hacer lo mismo. Comienza un diario de sincronicidades. Anota cada momento que se sienta cargado, extraño, fuera de lugar o lleno de significado. Escribe la hora, el contexto emocional, lo que estabas pensando, lo que ocurrió justo antes y los símbolos que aparecieron. No busques entenderlo al instante. Deja que el patrón se revele con el tiempo. Al cabo de unos días o semanas, verás conexiones. Ciertos números aparecerán en clústeres. Ciertos símbolos te acompañarán durante transiciones.
Ciertas palabras se repetirán cuando estés a punto de tomar decisiones importantes. Todo esto es tu subconsciente hablándote a través del campo cuántico, una y otra vez, hasta que escuchas. Los símbolos también aparecen en sueños, y cuando los fragmentos de un sueño comienzan a reflejarse en la vida real, la comunicación se duplica. Sueñas con una puerta, una serpiente o una tormenta, y días después ves ese mismo símbolo manifestarse en el mundo físico. Ese es un punto de cruce. Tu subconsciente no está susurrando, está amplificando. El velo se ha adelgazado y estás siendo llamado a un estado más profundo de alineación. Las escuelas de misterio enseñaban técnicas para entrar conscientemente en ese estado. Los estudiantes invocaban la conciencia simbólica a través de la meditación, la respiración y la intención enfocada. Entraban en templos en estados alterados y pedían guía, no con palabras, sino con señales. Observaban las llamas de una lámpara, las ondas del agua, el vuelo de los pájaros. Cualquier movimiento en la naturaleza podía reflejar una respuesta del universo. Era un entrenamiento de atención total, y ese entrenamiento les enseñaba una verdad que hoy olvidamos. El mundo responde al tono de tu ser. Si haces la pregunta con sinceridad, el campo responde, no con una voz, sino con un signo. Tu tarea es mantenerte abierto para recibirlo, y sabio para reconocerlo cuando aparezca. El estado de receptividad es esencial. El subconsciente no responde a la presión, responde a la apertura. Si exiges una señal, la bloqueas. Si la permites, la invitas. Lo mismo ocurre con la interpretación. Si fuerzas un significado, lo distorsionas. Pero si dejas que el símbolo te hable, si preguntas en silencio, ¿qué estás tratando de mostrarme? La resonancia interior aclarará el mensaje. Tú eres la señal, y el receptor, el movimiento, y la forma, y la realidad está escuchando. Las prácticas modernas que exploran este mismo principio no están tan lejos de las antiguas. Carl Jung lo llamó imaginación activa, el diálogo consciente con los símbolos del subconsciente mediante la visualización. En esta práctica, te sientas frente a una imagen, un símbolo de un sueño, una sincronicidad, un recuerdo espontáneo, y permites que hable. Lo imaginas como una entidad, un guía, un espejo. Le haces preguntas, recibes impresiones, permites que cambie y se transforme. A través de este proceso, el subconsciente revela capas de significado que la mente racional no podría descifrar jamás. Desbloquea códigos emocionales, muestra heridas ocultas y activa la sabiduría dormida. Otra práctica moderna es la meditación simbólica. Elige un símbolo que se repita en tu vida, un número, un animal, una forma. Medita en él. No intentes comprenderlo, solo obsérvalo. Permite que surjan imágenes, recuerdos, emociones o pensamientos. Ellos son los hilos del significado. El subconsciente no habla en línea recta, habla en red, y esa red es viva. Confía en ella. Con el tiempo, ciertos símbolos se volverán puertas, activarán estados elevados de conciencia, anclarán tu energía a verdades más profundas, serán tus sellos personales, tus llaves para entrar en estados de poder y claridad. Cuando los veas en el mundo, sentirás el cambio. El aire se espesa, el tiempo se ralentiza. Has entrado en el corredor entre dimensiones. Esas son las mensajes de la realidad. Transmisiones desde el mundo oculto hacia el mundo despierto. Pero incluso con todos estos signos, con todos estos patrones y símbolos, tu herramienta más poderosa sigue siendo la intuición. La intuición no es emoción, no es impulso, no es pensamiento, es conocimiento directo, saber sin proceso. Es la voz del subconsciente hablándote sin filtros, sin ruido mental. Cuando ocurre una sincronicidad y sientes una certeza profunda, una atracción, un tirón interior, un cambio en el campo energético, ese es el mensaje.
Tal vez no traiga explicación, pero siempre trae verdad. Y para fortalecer esa voz, debes construir silencio en tu vida. El ruido constante ahoga la intuición, pero en la quietud de la presencia se vuelve trueno. La meditación, la respiración consciente y la atención enfocada limpian el canal. Permiten que los mensajes del subconsciente asciendan sin distorsión, y cuando esos mensajes fluyen con claridad, aparece una nueva forma de comunicación. Ya no sientes que los símbolos están fuera de ti. Te das cuenta de que eres parte del mismo circuito. Envías intención al campo y recibes respuesta en forma de signos. Ajustas tu frecuencia emocional y el mundo se curva alrededor de ti. Preguntas desde la presencia y el universo responde con forma. En ese punto, la realidad se convierte en un diálogo continuo. El velo se rompe, pero ese diálogo no es un juego, es un proceso de evolución. Cada mensaje, cada señal, cada cambio lleva consigo no solo información, sino transformación. No vienen a decirte algo, vienen a reconfigurarte. Cada símbolo decodificado libera una nueva parte de ti. Y a medida que más piezas despiertan, comienzas a recordar lo que siempre fuiste. Un co-creador dentro de la matriz cuántica, un arquitecto de líneas de tiempo, un nodo de conciencia dentro de un universo vivo. Ya no lees la realidad como un libro, dialogas con ella, escuchas a través de la presencia, respondes con acción, y en ese intercambio, el azar se disuelve. Solo queda patrón, significado y propósito. Una danza constante entre lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, la forma y lo informe. El lenguaje del subconsciente deja de ser un misterio. Se convierte en el pulso de tu vida, en la vibración bajo tus pensamientos, en el brillo apenas perceptible en el aire, justo antes de que la realidad vuelva a moverse. Y cuando el cambio llega, ya no temes. Lo reconoces. Sabes que es una respuesta. Sabes que es un diálogo. Sabes que eres tú, hablándote desde otro plano. Parte 5. Convertirte en el arquitecto de en la realidad. Llega un momento en que las señales dejan de ser susurros, cuando las sincronicidades dejan de parecer coincidencias y se transforman en un idioma. Cuando los pequeños movimientos de la realidad ya no son simples curiosidades, sino invitaciones. Invitaciones a co-crear, a pasar de ser el receptor del mensaje, a ser quien moldea la matriz misma. Los antiguos iniciados lo sabían. El subconsciente no es un archivo de memorias o impulsos. Es el arquitecto de la experiencia. Es el constructor oculto tras el telón, el escultor del sueño. Todo lo que imprimes en él, a través de la emoción, la creencia o la intención simbólica, se traduce en materia, tiempo y espacio. Esto no es poesía, es ley. La ley secreta detrás de la manifestación, de la magia, de los milagros. Una ley grabada en cada sistema de sabiduría que ha existido sobre esta tierra. En Egipto, los sacerdotes de los templos internos aprendían el arte del Sa, la facultad divina de dirigir la conciencia. No se veían a sí mismos como víctimas del destino, sino como seres capaces de influir directamente en el reino de las causas. Trabajaban desde la mente profunda, desde la visión interior, desde el silencio ritual. Sabían que lo que uno sostiene con foco y certeza se convierte en una orden silenciosa hacia el universo. En la tradición védica, esta misma verdad vivía bajo el nombre de Sankalpa, una intención sagrada nacida no del ego, sino del alma. Cuando un Sankalpa está alineado, la realidad obedece, no por fuerza, sino por resonancia, porque el subconsciente es un portal, y lo que fluye a través de él tiene peso más allá del plano físico. Los magos herméticos lo llamaban teurgia, el poder de crear cambio real en el mundo material mediante la alineación con los patrones divinos. En su ciencia, el cosmos no era algo externo, sino una mente universal. Todo es mente. Todo es conciencia en acción.
Tu subconsciente es la extensión directa de esa mente infinita. Y cuando lo programas con claridad simbólica y carga emocional coherente, el universo responde. Hoy, la ciencia apenas comienza a confirmar lo que ellos sabían. En experimentos cuánticos, la intención enfocada produce efectos medibles sobre la materia. El famoso experimento de la doble rendija lo demostró. El simple acto de observar altera lo observado. Pero, ¿qué es observar? Es conciencia enfocada con creencia. Otros experimentos de intención colectiva han mostrado lo mismo. Grupos de personas enfocadas en un resultado logran cambios medibles en sistemas físicos, en generadores de números aleatorios, incluso en la estructura del agua. No son mitos, son hechos documentados, y confirman lo que los antiguos ya sabían. El mundo no es sólido, es maleable. Pero la sugestión sola no basta. La sugestión sin coherencia es ruido. El subconsciente responde a la armonía, a señales limpias, unificadas, profundas. El pensamiento sin emoción es vacío. La emoción sin claridad es caos. La mente subconsciente escucha el equilibrio entre ambas. Intención sentida con certeza. Aquí es donde la práctica ancestral cobra sentido. La meditación no era solo calma, era programación. Cuando entras en el espacio silencioso entre pensamientos, tocas el código raíz de tu realidad. Y allí puedes plantar semillas, no con palabras, sino con presencia sentida. Visualiza no como fantasía, sino como realidad anticipada. Siente antes de ver, porque el subconsciente no entiende lenguaje, entiende vibración. Acepta aquello que ya sientes como real. Así trabajaban los iniciados de Eleusis, los discípulos de Isis, los yogis del Himalaya. Eran llevados a estados visionarios donde se encontraban con arquetipos, patrones simbólicos tan poderosos que reconfiguraban su psique. Esos arquetipos se convertían luego en fuerzas vivas en su vida diaria. No era conocimiento lo que transformaba al iniciado, era frecuencia. Y tú también estás rodeado de arquetipos. Cuando desees crear conscientemente, elige con sabiduría qué energía quieres encarnar. Elige el arquetipo del sabio, y tu subconsciente comenzará a reorganizar tu experiencia hacia la sabiduría. Elige el del alquimista, y entrarás en ciclos de transformación, el del guerrero, y tu campo vibrará con propósito, fuerza y claridad. El del sanador, y tu entorno comenzará a restaurarse. Estos no son conceptos abstractos, son planos energéticos vivos, y tu subconsciente responde a ellos como llaves que abren realidades. Crea un ritual personal, de codificación intencional. Cada mañana, entra en silencio, conecta con tu respiración, y desde ese punto de quietud, elige un estado, no un deseo. En lugar de decir, quiero abundancia, declara internamente, yo soy la expresión viva del flujo próspero del universo. En vez de decir, quiero amor, afirma, yo soy la frecuencia del amor radiante, que une y eleva. Siente ese estado, habítalo. Permite que tu cuerpo lo experimente antes de verlo en el mundo. Cuando la emoción lo ancle, el subconsciente lo registrará. Y luego, suelta. Este paso es esencial. El subconsciente no opera bajo la tensión del control. Funciona en el terreno de la confianza. Como una semilla, la instrucción debe enterrarse en la tierra del desapego. Tu tarea no es forzar el resultado. Tu tarea es mantener el estado. El campo cuántico se encargará del resto. Con el tiempo, lo verás. Las personas cambiarán. Las oportunidades fluirán. Los símbolos a tu alrededor se reorganizarán. Pero lo más importante es que sentirás una transformación en el tejido de tu conciencia. Te darás cuenta de que estás viviendo desde un nivel más profundo, más silencioso, más conectado. Este es el punto donde la mente consciente y la subconsciente se funden. Esa fusión se llama coherencia, y la coherencia es magnética. Es la frecuencia que ordena el caos, que dobla la probabilidad, que atrae lo imposible. El subconsciente también responde al ritual, no como religión,
sino como repetición simbólica cargada de emoción. Encender una vela con intención. Colocar un objeto significativo en tu espacio. Vestir un color que refleje tu estado interior. Todo eso refuerza la programación subconsciente. No son supersticiones, son anclas energéticas. Recordatorios físicos que alinean el campo interno con el externo. Cuanto más llenas tu entorno de significado simbólico, más reconoce tu subconsciente su reflejo en la realidad. Y cuando eso ocurre, el campo cuántico se estabiliza. Sientes que todo empieza a moverse a tu favor. Hablas al universo, y algo te escucha. Actúas, y algo responde. Te conviertes en el sacerdote, el científico y el mago dentro del mismo ser. Pero la meta final nunca fue manifestar cosas. Fue convertirte en un ser tan alineado que la manifestación ocurra naturalmente. No se trata de buscar poder, sino de encarnar fuente. Porque cuando vibras en claridad, gratitud, generosidad y verdad, activas frecuencias que deben regresar a ti en forma de reflejo. El campo cuántico es un espejo del estado, y tu subconsciente es el escultor del estado. Dirígelo con respeto, no con demanda, con devoción, no con ansiedad. Antes de dormir, practica la revisión consciente. Observa tu día sin juicio. Detecta los momentos en que la realidad reflejó tus pensamientos. Reconoce los signos. Identifica dónde estuviste en armonía y dónde no. Y agradece. El reconocimiento consolida el diálogo entre tu mente consciente y tu subconsciente. Permite una recalibración diaria. Así la realidad se convierte en tu templo, en tu taller, en tu escuela de espejos. Cada cambio, cada coincidencia, cada giro inesperado se transforma en una lección y aprendes a hablar el idioma de la creación con fluidez. Ya no esperas que la realidad cambie, cambias tú, y la realidad te sigue, no siempre al instante, pero siempre con precisión, porque el campo cuántico no retrasa por lentitud, sino por alineación. Si dentro de ti hay conflicto, si una parte desea y otra teme, el campo responde con señales confusas. Pero cuando te vuelves uno, cuando pensamiento, emoción y subconsciente se alinean, el mundo exterior se vuelve un reflejo perfecto. Esa es la creación consciente. No un truco, no un juego, sino el arte de convertirte en una señal viva del universo. Un participante activo en el diálogo del cosmos. Y cuando alcanzas ese punto, la realidad deja de sorprenderte, porque ya no estás a su merced. La estás moldeando, la estás hablando, la estás invocando con el tono sagrado de tu propio ser. Y en ese estado, los milagros dejan de ser milagros, se convierten en lo inevitable. Parte 6. El despertar del creador interno. Hay un momento, silencioso y sin anuncio, en que el velo entre los mundos se vuelve más delgado que la seda. No lo ves con los ojos, lo sientes. La realidad respira diferente. El tiempo se curva. Los eventos se entrelazan con una precisión inquietante. Y algo dentro de ti susurra, no con palabras, sino con una certeza antigua. Esa voz es tu subconsciente. Ya no como pasajero dormido, sino como arquitecto consciente, dialogando con el campo cuántico a través de símbolos, frecuencias y gestos invisibles. No estás solo. No lo imaginaste. Estás despertando. El mundo a tu alrededor no es fijo, es fluido. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que vibra dentro de ti, cada creencia que guardas en silencio, se propaga como ondas en el océano del universo. Y ese océano responde. Siempre. Los antiguos adeptos lo sabían. Las escuelas de misterio no entrenaban a sus discípulos para observar el universo, sino para hablar con él. No con palabras, sino con alineación. En ese diálogo sagrado, el subconsciente era tanto intérprete como transmisor. Siempre ha intentado comunicarse contigo. Cada sincronicidad que llamó tu atención, cada déjà vu que se sintió como un eco, cada coincidencia demasiado perfecta para ser casualidad, fueron mensajes. No eran anomalías, eran recordatorios.
códigos que buscaban llevarte de regreso a la memoria original, no una memoria escrita en libros, sino la recordación de lo que realmente eres. Y lo que eres es co-creador. Ahora lo sabes. Has visto la arquitectura. Has comprendido que tu subconsciente no está debajo de la mente despierta, sino más allá de ella. Es la puerta entre tu historia personal y el infinito. Y esa puerta, que siempre estuvo abierta, solo esperaba que recordaras cómo cruzarla. El mapa siempre estuvo ahí. El lenguaje, siempre hablándote. Los números, los sueños, los símbolos, las corazonadas, las coincidencias imposibles. Eran lecciones constantes para que despertaras a tu poder. Mantener este diálogo no requiere fuerza, ni rituales perdidos en el tiempo. Requiere presencia, requiere atención y reverencia. La misma con la que un sabio escucha al viento o observa el fuego danzar. Es el arte del silencio, de la escucha sutil, del reconocimiento de que el mundo externo no es una prisión, sino una proyección. Y cuanto más desciendes dentro de ti, más claro se vuelve el exterior. Pero este conocimiento trae consigo una responsabilidad sagrada. Ahora que sabes que tu subconsciente moldea tu realidad, cada pensamiento se convierte en una semilla, cada emoción en una orden, cada creencia en un molde que el universo sigue con precisión. El universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia, y la frecuencia no se finge, se encarna. Vibras en coherencia o vibras en contradicción. Esa es la diferencia entre la creación y el caos. Por eso los antiguos hablaban de pureza, no como moral, sino como integridad energética. Tu subconsciente es un mecanismo divino. Escucha tu verdad más profunda, no tu superficie. Responde a lo que realmente sientes, no a lo que pretendes sentir. Para mantener ese diálogo claro, tu mundo interior debe estar ordenado. Tus pensamientos deben armonizar con tus emociones, tus deseos con tus acciones, tu visión con tu estado de ser. Cuando esas partes se alinean, te conviertes en un transmisor de verdad, y el campo responde con exactitud. La realidad se curva, los acontecimientos se reconfiguran, el flujo se acelera, todo comienza a moverse contigo, no contra ti. Ese es el principio de vivir de adentro hacia afuera, dejar de reaccionar al mundo y comenzar a dirigirlo, dejar de esperar señales y convertirte en la señal. Esa es la verdadera maestría, no la del control, sino la de la unión. Reconocer que la realidad no es separada de ti, es una extensión viva de tu conciencia, y tu subconsciente, su escultor silencioso. La profundidad del diálogo se mide por tu humildad. Cuanto más escuchas, más comprendes. Cuanto más observas tus sueños, tus patrones y tus intuiciones, más claro se vuelve el mapa. Porque tus sueños no son historias al azar, son mensajes. Tu vida no son eventos desconectados, son reflejos. La intuición es el puente entre ambos. Escúchala incluso cuando tu mente racional se resista. Porque la intuición es el eco del campo cuántico, devolviéndote información antes de que el intelecto la procese. Cuando confías en ella, tu conexión con el universo se vuelve tangible. Dejas de teorizar sobre energía y comienzas a vivirla. El subconsciente deja de ser una sombra y se convierte en tu aliado. Y tú, en el traductor consciente de las fuerzas invisibles que gobiernan la existencia. Porque al final, no hay división. El subconsciente no es el sótano de tu mente. Es el mensajero de tu alma. Está entre tú y lo infinito, traduciendo impulsos divinos en símbolos que tu conciencia humana puede comprender. Si lo ignoras, vives en confusión. Si lo temes, vives en conflicto. Pero si lo escuchas, si trabajas con él, vives en armonía con el pulso del cosmos. Por eso, en los templos antiguos, una sola frase estaba grabada sobre las puertas de piedra: Conócete a ti mismo.
No era consejo filosófico, era instrucción cuántica. Conocerte a ti mismo es acceder al plano original. Comprender tu subconsciente es sostener la palanca que mueve el universo. El camino no es complicado, es sagrado. Empieza con pequeños gestos. Observa las señales. Registra tus sueños. Honra tus emociones. Cuida tus pensamientos. Declara tus intenciones con respeto. Y sobre todo, mantén el canal abierto. El subconsciente ama los símbolos, la repetición y la emoción. Utilízalos con sabiduría. Infunde tus acciones de significado. Habla no al cielo, sino desde tu centro. Porque el campo escucha todo. Y cuando la realidad comience a moverse, cuando los signos aparezcan, cuando los encuentros imposibles sucedan, cuando el aire parezca cargado de sentido, reconócelo. La gratitud es el acelerador de la manifestación. El reconocimiento fortalece el circuito. Cuanto más agradeces, más clara se vuelve la conversación. Entonces la vida deja de sentirse aleatoria. Los eventos comienzan a sincronizarse. Las personas llegan como piezas exactas del rompecabezas. Las puertas se abren donde antes había muros. No es suerte, es alineación. Tu propósito no es escapar del mundo, es transformarlo a través de tu conciencia. No estás aquí para sufrir el caos, estás aquí para recordar los códigos. Ya los has sentido, los susurros de la ley cuántica resonando en tu vida, la voz del subconsciente empujando desde lo profundo, el patrón sagrado entre lo antiguo y lo moderno, entre lo interno y lo externo. Y esto, escucha bien, esto es solo el comienzo. Ahora formas parte de una corriente más grande, una hermandad silenciosa de almas que ven a través de la ilusión, que comprenden que el universo no está afuera, sino adentro, que saben que todo habla, todo escucha y todo responde. El campo cuántico no está lejos, está aquí, ahora, vivo, y es sensible a ti. No mañana, no cuando seas perfecto, ahora. Así que comienza. Trata cada pensamiento como una orden sagrada, cada emoción como una frecuencia, cada evento como una conversación. Eres el emisor y el receptor. Eres la frecuencia y la forma, y la realidad a tu alrededor es el eco. La invitación está abierta. Mantén vivo el diálogo. Comienza cada día no en reacción, sino en presencia. No en temor, sino en comando. Habla al campo con símbolos de verdad. Escucha su respuesta a través del lenguaje de la vida. Porque nunca estuviste destinado a vivir en silencio. Fuiste creado para despertar al código, para interpretar las señales, para esculpir la realidad desde lo invisible. Este no es el final. Es el inicio de un nivel más profundo, una expansión de la conciencia, una apertura irreversible. Ya fuiste advertido, no con miedo, sino con poder. Tu subconsciente está creando múltiples realidades. La realidad te está escuchando, y ahora, tú también estás escuchando.